Hola, bienvenidos a su canal Raíces de la Fe. Hoy es nuestro primer episodio y hoy vamos a hablar de qué es lo más importante para nosotros, las raíces hebreas, las raíces judías o las raíces cristianas. Bienvenidos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Bien, en este primer episodio de Raíces de la Fe vamos a estar hablando acerca de la diferencia que hay entre las raíces hebreas, las raíces judías y lo que son raíces cristianas. También vamos a hablar acerca de las traducciones de la Biblia y de las versiones de la Biblia. Pero antes de empezar a ese tema les quiero comentar que aquí en Raíces de la Fe vamos a estar tratando temas que tienen que ver con las doctrinas. Y no son solo las doctrinas desde el punto de vista de determinada religión, son las doctrinas que están basadas en la Biblia, en la Escritura. Entonces, vamos a hablar acá acerca, por ejemplo, del fin del mundo. ¿Qué piensan diferentes posturas religiosas acerca de cómo va a ser el fin del mundo o qué señales hay? Vamos a estar hablando también de algunas prácticas que se realizan en determinadas congregaciones o iglesias, si están a la luz de la Escritura o no. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del diezmo. Vamos a hablar acerca del bautismo, vamos a hablar acerca del liderazgo, de qué liderazgo se mostraba en la Biblia, qué liderazgo hay hoy y por qué ha evolucionado de esa manera. También vamos a estar hablando acerca de prácticas como la cena de Pesach, de Pascua, la Santa Cena, lo que es el hablar en lenguas, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y un tema fundamental es acerca del Mesías. Si el Mesías en verdad existió, ¿qué pruebas hay de que él existió? ¿Cuál fue su origen, su nombre? ¿Tenía acaso alguna religión el Mesías? También vamos a estar hablando de las palabras utilizadas en la Biblia. Hay algo muy importante que a mí me parece que vale la pena tocar acá en Raíces de la Fe, y es acerca de las prácticas y los ritos. Hay muchas personas hoy en día que están corriendo tras de prácticas que tienen que ver directamente con la religión judía. Vamos a analizar eso a la luz de la Escritura. A nosotros, los que creemos en el Mesías y los que creemos en la Biblia, nos corresponde cambiar nuestra liturgia, nuestros ritos, nos corresponde cambiar nuestra vestimenta, nos corresponde cambiar nuestro sistema cultural, por así decirlo. Eso lo vamos a evaluar a la luz de la Biblia. Creo que estos temas que vamos a manejar en Raíces de la Fe van a dar mucho que hablar para muchísimas personas. Por eso yo les pido el favor que ustedes se suscriban al canal, que le den clic a la campanita. Con eso, cuando salga una nueva emisión del programa, ustedes van a recibir el aviso. Pero suscríbanse al canal, no solamente le den like, sino suscríbanse. Con eso vamos a estar al tanto frecuentemente. Y van a estar abiertos los comentarios después de cada episodio. La idea es que cuando alguien participe, tenga completamente el concepto de lo que va a decir. Yo sé que esto va a generar en algunas personas controversia, a algunos les va a dar ira, algunos van a despotricar de mí, pero bueno, esta es una práctica de la que ya me acostumbré. Sin embargo, cuando alguien vaya a opinar acá en el canal de YouTube o en el fanpage o en el lugar donde vamos a alojar los podcasts, le pido el favor que lo haga con la mayor decencia y con el mayor respeto. Voy a procurar responderle a todo el mundo. Son puntos de vista. Ahora tengan en cuenta algo, lo que acá se expone en cada episodio es solamente un tema. No se puede juzgar toda la doctrina y toda la enseñanza por un solo tema que se trata acá en este episodio. Entonces, van a haber de pronto muchas personas que les va a molestar algunas cosas de las que yo digo acá. Tengan la paciencia para estudiarlo, Algo busca Raíces de la Fe y no es cambiarle la doctrina a la gente. No buscamos en Raíces de la Fe que usted cambie de fe o cambie de manera de pensar, no. Simplemente que evalúe, eso tiene que ocasionar en usted Raíces de la Fe, que usted evalúe la creencia que tiene, que usted aplique el sentido común, ¿sí? Que eso es algo que la Biblia no prohíbe, que uno utilice el sentido común, que lo compare lo que usted escucha acá, que también lo hable con otras personas y se cerciore de eso. Ahora, no vamos a nosotros a decir que lo que acá en Raíces de la Fe vamos a exponer es lo último y que usted tiene que absolutamente creer, no. Simplemente dése a la tarea de escuchar, de ver, de contemplar otra posibilidad de la enseñanza bíblica. Pero vea, lo fundamental acá no es que usted diga, yo encuentro la verdad y esta es la verdad absoluta y no. Sino lo fundamental acá
es que lo que usted aprenda lo haga mejor creyente, lo haga mejor ser humano. Si la idea suya es solamente llenarse de un conocimiento y llenarse de información, en realidad no sirve para mucho eso. Esto va a ser trascendental en la medida que esto nos haga mejores personas, que nos haga personas más pacientes, que nos haga personas más calmadas en temas de religión. Uno de los temas por los que más se pelea hoy en día entre seres humanos es la religión, el fútbol y la política. Y ustedes saben que en eso tenemos razón, porque es verdad. Ahora, este tema de la religión no tiene por qué a usted hacerlo enemigo de alguien. Este tema de la religión no tiene por qué decirle, es que yo sí creo lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay muchas cosas que en realidad nosotros no sabemos. Yo voy a tratar acá temas que van a ser muy interesantes para muchos, pero a la larga usted va a decidir si quiere creer o no, porque creer es una decisión. Yo le puedo decir a usted, vea, hay tantos documentos, hay tantos libros sobre este tema, pero en realidad si usted no quiere creer, usted me puede decir, ¿y quién me comprueba que esos libros son verdad? Vean, la única manera de que usted compruebe que un concepto es verdad es que usted sea testigo presencial del hecho. Yo le puedo decir a usted, yo esta mañana o esta tarde o anoche desayuné o comí esto. Y usted me puede decir, ¿es verdad? Le digo yo, sí es absolutamente verdad. ¿Quién puede comprobar que eso que estoy diciendo yo, sí es cierto? Solo las personas que estuvieron a mi lado, si alguien estuvo. Alguien podría decir, bueno, usted puede hacer un video. Incluso un video se puede falsear. Entonces seamos honestos y seamos puntuales en esto. Si yo quiero creer en algo, lo creo. Usted me puede decir a ojo ciego, no, es que a mí me han enseñado esto de la Biblia, yo lo quiero creer y punto. Perfecto, yo respeto ese punto de vista. Solamente que debe haber concordancia, debe haber concordancia. Nuestro sentido común nos debe decir, oiga, sí es verdad esto, sí es cierto, esto ya hay pruebas de que esto sí se comprobó, que es una doctrina equivocada o que esto lo adquirimos del paganismo o de una posición teológica que no era la acertada. Pero vuelvo e insisto, no es nuestra idea en Raíces de la Fe cambiarle pensamiento a nadie. La idea es que usted pueda ser nutrido de una enseñanza, que usted pueda ser desafiado a estudiar y que por sobre todo esto lo haga mejor creyente y mejor ser humano. Si no logramos eso, habríamos perdido muchísimo tiempo con cada uno. Pero la idea es que esto por lo menos lo haga usted hacerse buenas preguntas sin ningún tipo de resentimiento, porque yo creo que eso hay que tenerlo claro. Yo he sido pastor por más de 20 años y en esos 20 años yo he trajinado en diferentes puntos doctrinales y de enseñanza. No es que hace 10 o 12 años haya cambiado mi manera de pensar de la fe. Es que he encontrado que hay conceptos que sí hay que sacarlos de la vida de uno, en otros hay que tranquilizarse y en otros tiene que uno alegrarse y decir, ¿cómo me alegra que la fe sea algo tan real y tan natural? Y que lo que Dios quiere para el ser humano en verdad nos quiere hacer mejores seres humanos, mejores seres humanos. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que hemos dicho que hoy vamos a hablar y es, ¿cuáles son las raíces de nuestra fe? Entonces se habla de raíces hebreas, se habla de raíces judías y se habla de raíces cristianas. Entonces en esto tenemos que ser sensatos en algo. Bueno, venga, les doy una aclaración acá. Yo no pretendo acá saber más que nadie. Yo sé que este video o a algunas personas les llega la noticia de que yo volví a hacer Raíces de la Fe. De hecho, aprovecho la oportunidad para agradecerle a William Arana y a Sergio Pulido, Sergio León, porque ellos ayudaron a que este programa fuera de importancia cuando estábamos en Roca. Y ellos han dado la aprobación para que el programa siga acá y le agradezco a William y le agradezco a Sergio por todo lo que han hecho. Y espero que en esta etapa sea de bendición para todos nosotros. Entonces decía, van a haber personas que se van a burlar de cosas que yo digo acá, van a haber personas que me van a menospreciar, ay, ese que se cree, y hay gente que sabe mucho judaísmo, y hay gente que sabe mucho mesianismo, y hay gente que sabe mucho cristianismo y mucho catolicismo, y eso es muy importante, y mucha teología, y eso es muy importante. Mi punto de vista es dar precisamente a conocer lo que a mí me ha impactado, lo que a mí me ha llegado y me ha cambiado mucho mi manera de pensar, no religiosa,
sino en cuanto a ser mejor ser humano. No es uno un perfecto ser humano porque uno sigue cometiendo errores y errores crasos. Pero que esto me ha hecho a mí disfrutar mejor mi fe, sí. Que esto me ha dado más tranquilidad en cuanto a poder aceptar a otras personas que no creen igual que lo mío, que lo que yo creo. Sí, también les tengo que decir que eso es verdad y para mí eso es satisfactorio. Si yo creo que algo tiene que darle a uno el estudio de la palabra es dejar de creerse que es lo mejor y dejar de creerse que es la máxima potencia en teología, porque creo que eso es humildad y creo que el Mesías nos la enseñó. Entonces va a pasar esto, pero estamos preparados para lo que venga. O sea, viene desprecio, rechazo, críticas y eso. Excelente, si esto hace reflexionar a alguien. Si no, pues es cuestión de que cada uno lo asuma con el tiempo, lo que está pensando diferente. Muy bien, vamos a esto. Raíces hebreas, raíces judías, raíces cristianas. ¿De qué se trata esto? Porque ahorita hay un boom, ahorita esto está disparado. No es un secreto para nadie que hay muchas personas que están corriendo detrás de las prácticas del pueblo judío y algunos se están olvidando del Mesías, algunos llegan a rechazarlo, a odiarlo, algunos llegan a burlarse, algunos llegan a negar que ni siquiera fue un personaje histórico. Y bueno, eso es respetable. Sin embargo, hay que saber algo. Si yo sigo algún estilo de creencia y de enseñanza, si es por moda o si es porque eso enaltece mi ego. Hay personas que, si usted las ve, yo no pretendo acá juzgar a nadie, y créanme que lo estoy haciendo con la mayor sensatez, pero sí tengo que evaluar estos puntos porque yo me siento responsable como para dar una voz de alerta, ¿sí? Una voz de alerta. Y hay personas que hoy en día están caminando y entonces, sin decir que tal o X o Y religión es buena o mala, no me compete a mí hacer eso. No me compete a mí hacer eso. Pero el asunto es, hay personas que están empezando a realizar unas prácticas sin tener comprobación en la Biblia. Entonces hay personas que están haciendo determinadas prácticas y ya eso los hace sentir más que los demás. Vuelvo y les digo, mi base para lo que yo quiero transmitir acá en Raíces de la Fe, lo que queremos transmitir en Raíces de la Fe, es bíblica. Mi base es bíblica. Y cuando alguien me diga a mí, es que eso que usted está enseñando no es verdad, porque hay un documento rabínico, o hay un documento católico, o hay una encíclica, o hay algo que lo niega. Yo respeto su punto de vista, pero mi punto fundamental es la Biblia. Y mi personaje central para este programa, Raíz de la Fe, es el Mesías. Es el Mesías, no hay otra. Usted me puede decir a mí, es que en el siglo VI, después del Mesías, empezó a haber un movimiento en el que se promulgó que se hagan rezos en los hogares y que se hagan con un libro y esto y lo otro. Yo respeto eso. Pero le puedo decir a usted, pero eso no está en la Escritura. El Mesías jamás avaló eso. Porque mi punto de vista es, si el Mesías lo hizo, si el Mesías lo enseñó, para mí eso me da tranquilidad. Puede ser que alguien diga que esté ahorita en la corriente del judaísmo y se haya convertido al judaísmo y diga, pero ese no es el Mesías, y diga los nombres con el que lo maldicen y digan nombres de él, porque hay cierto sector del judaísmo que rechaza al Mesías. Desde que no se meta con nuestra creencia en cuanto a ser ofensivo, porque los hay, y que nos desprecie, yo puedo tener un diálogo con esa persona. Pero si es alguien que nos desprecia y que se burla del Mesías y esto, yo prefiero hacer no quiere hablar, hablemos escuetamente de eso. No quiero, porque de verdad que el conocimiento religioso envanece. No es para nadie un secreto que muchas personas cuando estudian bastante se les infla el ego. Desde que eso no maltrate a nadie, pues vamos a respetarlo y todo. Muy bien, ya dando todo este concepto acerca de las posturas religiosas que no hemos terminado a lo largo de nuestros episodios, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas interesantes, prácticas que hay que evaluar, pero vamos a hacerlo a la luz de la Escritura. Raíces hebreas, raíces judías, raíces cristianas, ¿cuáles raíces? Mi base para hablar de las raíces de la fe está en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos. Pablo escribe la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 16 al 24. Y Pablo va a hacer una comparación de un árbol, de un olivo, que hay que tener en cuenta que lo que se llama Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tener claro, y eso lo vamos a ir hablando en cada uno de los episodios. Antiguo Testamento es un nombre que le dio la fe. Desde el punto de vista judío se le llama Tanaj.
también le llaman Biblia hebrea. Entonces, esos son solo terminología, y cada terminología pues tiene una explicación y usted verá cuál es la que más le agrada. En lo que nosotros conocimos como el llamado Antiguo Testamento, se utiliza la figura del pueblo de Dios como de un olivo. Pablo utiliza esa misma figura, esa misma representación en Romanos capítulo 11. Y Pablo habla de unas ramas que se han desgajado. Y entonces el versículo que quiero tocar es el versículo 18, porque esa es la base de este programa de Raíces de la Fe. Dice, recuerden que no son ustedes los que sustentan la raíz, sino la raíz a ustedes. Entonces vamos a contextualizar el versículo. Pablo le está hablando a una comunidad de creyentes que está en Roma. Sí, en Roma, la capital del Imperio Romano. Pablo le está hablando a un grupo de creyentes. Lo que dice la historia acerca de esta comunidad en Roma es que en el año 62, esto está escrito en el libro de los Hechos, hubo un emperador que se llamaba Claudio. En el año 62 parece que él expulsó de Roma todos los creyentes judíos que habían. Recuerden ustedes que los judíos han sido expatriados desde muchísimos años atrás. Cuando hablemos de la casa de Israel y de la casa de Judá, vamos a contar más detalles de esto. Pero en el año 62, el emperador Claudio ha expulsado a todos los judíos de raza, a los judíos de genes, a los judíos de verdad por descendencia que viven en Roma, los ha expulsado. Entonces la comunidad que se quedó en Roma son una cantidad de creyentes en el Mesías que asisten a esta congregación. Entonces ellos ya no tienen judíos. Entonces lo que ocurre teológicamente en la comunidad de Roma es que muchos de estos creyentes empezaron a sentirse más que los creyentes que eran descendientes de judíos. Entonces por eso Pablo, una de las razones para enviar esta carta es eso. Porque Pablo está diciendo, tengan cuidado y no los desprecien a ellos. Entonces ahorita en este capítulo 11 él les va a decir, recuerden que ustedes no son los que sustentan a la raíz, sino que la raíz los sustenta a ustedes. Entonces Pablo les está diciendo a estos creyentes, recuerden que nosotros, creyentes en el Mesías y en las Escrituras, tenemos una raíz. Ahora, ¿a qué raíz se refiere Pablo? ¿A un sistema religioso? ¿A un sistema de creencias? ¿A un sistema de vida? Y esa es la razón de este programa Raíces de la Fe. Descubrir si lo que Dios quiere para nosotros es un sistema religioso bien estructurado y bien organizado, lo cual no está mal, o si lo que Dios quiere para nosotros es un sistema de vida. Entonces, Pablo está diciendo acá, recuerden que ustedes son sustentados por la raíz. Entonces voy a hablar de la primera manera en la que se refieren a nuestras raíces, y es, ¿qué son las raíces hebreas? Entonces, para hablar de las raíces hebreas, nosotros tenemos que identificar qué significa ser hebreo. ¿A qué se refiere la Biblia, la Escritura, cuando habla de hebreo? La primera mención en la Biblia de alguien hebreo es de Abraham. Abraham es la primera persona que se cataloga como hebrea. Hay gente que se burla cuando alguien dice hay que estudiar las raíces hebreas y se burlan, porque en realidad los hebreos era una terminología. La palabra hebrea, le voy a dar 3 puntos de vista que hay acerca de la palabra hebrea. La primera es que la palabra hebreo o ibrí significa del otro lado. Entonces por eso se habló de Abraham, que era un hebreo. Cuando él llega a la tierra, que posteriormente se va a llamar la tierra de Canaán, a él lo denominan como ibrí, como hebreo. Entonces la palabra hebreo tiene esa connotación, quien viene del otro lado. Entonces acá hay un asunto muy interesante que me gusta muchísimo, y es que cuando se decía que ibrí era del otro lado, muchos creían que se refería al otro lado del río, al otro lado de la montaña, o al otro lado del valle, o del otro lado solamente. Pero hay un punto de vista, y es que a él se le llamaba ibrí, que era del otro lado, porque su creencia era monoteísta. Entonces se hablaba de Abraham como que el que es del otro lado, no el que es politeísta, sino el que es monoteísta. Y me gusta, es del otro lado, no es como todos. Esa es una connotación que hay del nombre ibrí. Lo otro es que ibrí o hebreo significaba que era descendiente de Heber. Heber es el tataranieto de Noaj, de Noé. La Biblia usted encontrará en el libro de Génesis la descendencia de Noé, y el tataranieto de Noé se llama Heber. Entonces algunos dicen que Heber tenía una escuela de enseñanza. Entonces los que estudiaban con él se llamaban hebreos. Y puede ser cierto, Ahora, la otra manera de hablar de los hebreos
significa como los descendientes de esos semitas. Recuerde usted que se llama semitas a los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noaj, Sem, Can y Jafet. Los descendientes de Sem se llaman semitas. Entonces ahí vienen, dentro de los semitas, vienen los que hoy conocemos como el pueblo árabe y como el pueblo judío, que se llaman semitas. Algunos los llaman semitas por ser descendientes de Sem. Entonces, cuando se dice hebreo, no necesariamente se habla de aspectos religiosos. Todas las personas que venían de otro lugar diferente al de la tierra de Canaán los llamaban hebreos, como Abraham. Entonces, alguien se burla y dice, cuando alguien dice que quiere estudiar las raíces hebreas de la fe, entonces le toca volverse semita y le toca volver a esas costumbres. Y es verdad. Sin embargo, es interesante que la Biblia utiliza el término hebreo para hablar del pueblo judío antes de que se denominaran judíos. Entonces vea las dos diferencias que le estoy haciendo. Usted puede hablar hebreo en el término exacto de la palabra, que es del otro lado, que es semita. O también puede hablar de hebreo como saber que son los antecesores del pueblo judío. Entonces, no creo que cuando alguien diga vamos a estudiar las raíces hebreas se esté equivocando. Si lo toma, en el término exacto de la palabra hebreo, puede que sí se esté equivocando porque tendríamos que hablar de costumbres que ni siquiera son las de Abraham, sino de otras costumbres, de otra fe, de otra posición de la vida, de otra posición de la alimentación. Y eso sí sería equivocado. Pero hablando en el término de lo que concierne al término hebreo, la amplitud es que así se llamó el pueblo judío en alguna época. De hecho, el término no va a desaparecer. El apóstol Pablo dice una cosa que me parece que es espectacular cuando él dice en segunda carta a los Corintios 11:22, dice, ¿ustedes son hebreos? Él está defendiendo su ministerio en la segunda carta a los Corintios. Dice, ¿ustedes son hebreos? Yo también. O sea que Pablo dice que él es hebreo. Entonces, ¿cuál sería el lío de hoy que alguien diga que quiere estudiar las raíces hebreas? Solo que tiene que especificar a qué se refiere con raíces hebreas. Sigue diciendo el versículo, segunda carta a los Corintios 11:22. ¿Son israelitas? Yo también. Qué interesante que Pablo está utilizando esas dos terminologías. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Pablo está defendiendo su ministerio en la segunda carta a los Corintios. Pero está utilizando la terminología hebrea. ¿Son hebreos? Yo no puedo decir hoy que soy hebreo. No podría que soy hebreo, pero Pablo lo está utilizando en el sentido de lo que eso llegó a significar para el pueblo de Israel. Luego dice, son israelitas, y acá aprovecho para diferenciar otros dos términos que se utilizan. Se utiliza el término israelita y se utiliza el término israelí. Israelí es toda persona que nace en la nación de Israel, indistintamente de qué religión profese. Israelí es el que nace en Israel. ¿Hay israelíes católicos? Sí. ¿Hay israelíes cristianos? Sí. ¿Hay israelíes judíos? Sí. ¿Hay israelíes ateos? Sí. Porque nacieron en esa nación, en Israel. Pero decir israelita ya trasciende más allá del simple lugar donde usted nace. Usted tiene que tener en cuenta que el pueblo de Israel se les empieza a denominar pueblo de Israel cuando en la narración bíblica del Éxodo se levanta el caudillo llamado Moisés o Moshe y Dios lo llama y lo saca de Egipto, de la esclavitud, y ahí ya se empiezan a llamar pueblo de Israel. ¿Por qué? No porque exista esa nación que se llama así, porque en ese momento no existe ese territorio llamado Israel, pero sí existe un patriarca que antes de llamarse Israel se llamaba Jacob. Dios le cambia el nombre en alguna ocasión y le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Entonces sus 13 hijos, incluyendo a la mujer, a Dina, más sus 12 hijos varones, se van a llamar los hijos de Israel, porque ahora el papá ya no se llama Jacob o Jacob, sino se va a llamar Israel. Ahora, los descendientes de esos hijos, ¿sí? Toda su prole, toda su descendencia en Egipto se ha multiplicado en gran manera. Tanto así que la Biblia dirá que son 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, los que salen en la noche de la liberación de Egipto. Entonces, si son 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, todos descienden de este señor que se llama Israel o Jacob. Entonces ya no es la familia de Israel, ahora es el pueblo de Israel. Y eso va a trascender en la historia a nivel
cultural, a nivel sociológico, a nivel económico y a nivel religioso. Entonces, cuando una persona se llama israelita, no es porque haya nacido allá, porque entonces se llamaría israelí. Cuando una persona quiere ir a Israel y obtener su ciudadanía de este país, la ciudadanía que obtiene es de israelí, no de israelita. Israelita es un término de fe. Entonces, hoy usted podría ser llamado israelita, depende qué preceptos tenga para su vida y depende de lo que usted tiene, de cómo vive. Porque Dios le dio leyes a un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, que estaban en el desierto 40 años, sin que todavía existiera la tierra de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, raíces hebreas, si usted quiere ver al pueblo de Israel como que en una ocasión se llamaron hebreos. Vean, hay otra cita, Filipenses 3:5. Pablo dice: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Dice Pablo, hebreo de hebreos. O sea que Pablo no se está burlando de ese nombre, a pesar de que Pablo sabe a qué se refiere con el término hebreo. No se está refiriendo a la gente que vivía antes de Abraham y a los que se sabían que eran hebreos, ya sea porque eran del otro lado o porque eran semitas. No se refiere a eso. Entonces, en esto yo sí creo, hay que ser un tanto respetuoso cuando alguien dice que va a estudiar las raíces hebreas. Voy a hacer acá un corte. Decir que va a estudiar las raíces hebreas no se refiere a que se va a ir a lo que era el pueblo de Abraham. ¿Sí? Ahora sí tiene que tener uno ese concepto bien claro. No estoy diciendo que lo adecuado sea llamar raíces hebreas. Estoy explicando a lo que se refiere el término, etimológicamente y a lo que se refiere en la práctica. Ahora diríamos que las raíces de las que Pablo habla en Hebreos, en Romanos 11, cuando dice, recuerden que la raíz los sustenta a ustedes, son las raíces judías. Ya casi me voy a meter en un tema bien álgido, porque en esto hay personas que le meten muchísima pasión a esto. Y yo respeto esa pasión porque es muy bonita y si es edificante, pues genial. El judaísmo como tal, si nosotros hablamos del judaísmo como concepto religioso, la mayoría de historiadores dan como nacimiento al judaísmo después de que el pueblo de la tribu de Judá vuelve de Babilonia. Ellos son expatriados por Babilonia en el año 586 antes del Mesías. Duran allí entre 50 y 70 años. Van a dejar que vuelvan por grupos. Ya no es el imperio babilónico el que los va a dejar regresar. Esto vamos a hablarlo posteriormente con amplitud, pero solo es la referencia a lo que se dice la historia que nació el judaísmo. Cuando ellos regresan es cuando regresa Nehemías, llega con ellos Esdras y otro líder que se llama Josué. ¿Sí? Zorobabel también hay otro. Ellos regresan y empiezan a reconstruir el muro de Jerusalén y el templo. Entonces lo que muestra la historia es que empiezan a reestructurar una fe para que no les vuelva a pasar que los saquen de su nación. Entonces ellos le dan cuerpo a las oraciones, ellos le dan cuerpo a los mandamientos. Algunos historiadores dicen que le dan cuerpo a los 5 primeros libros de la Biblia, que se llamarán posteriormente Pentateuco o Torá. No ese es el nombre que Dios le dio, o los libros de Moisés, y empiezan a estructurar cómo va a ser el estudio diario de esa parte de la Biblia. Entonces, algunos dicen que el judaísmo nace ahí, y que desde ese entonces los empiezan a llamar judíos. Antes no se llamaban judíos, y eso hay que ser sensatos y honestos en decirlo. No se llamaban judíos. Hoy en día, la fe judía dice que Moisés era judío, y dice que Abraham era judío y dice que las tribus eran judías. Esa es una manera de ver las cosas desde la perspectiva moderna. Pero en ese tiempo, Judá era una sola tribu. Y se llamaban los de Judá, eran solo los descendientes de Judá. Cuando en el año, después de que regresan de Babilonia, se establece el judaísmo, entonces ellos empiezan a utilizar ese nombre porque ellos quedan en Jerusalén y empiezan a regresar gente de otras tribus, de las 10 tribus que se habían dispersado. Y entonces ellos, como llegan al territorio de Judá, todos los empiezan a llamar judíos o Yehudí, ¿sí? Sin importar de qué tribu era. Y ese nombre, que era un nombre particular de una tribu, se empezó a determinar como un nombre general de todo el que descienda de cualquier tribu de Israel. Entonces, si somos reales y objetivos, el nacimiento del judaísmo como tal, como fe organizada, sí tiene que ver después del regreso de Babilonia. Alguna persona me va a rechazar el concepto, pero solo les estoy transmitiendo la información que hay. Usted elige si eso es verdad o no. De pronto hay gente que se siente ofendida de que yo diga que Moisés no fue judío.
Desde el punto de vista moderno podríamos catalogarlo como que sí, pero por lo que hoy se vive. Pero en realidad, en esencia, Moisés nunca fue judío. Él fue israelita, ¿sí? Él fue israelita de la tribu de Leví, ¿sí? Pero en esencia no lo podemos llamar. A pesar de que el judaísmo, si usted consulta libros y lee historia y escucha conferencias y ve videos, la mayoría de expositores del judaísmo dicen que el judaísmo ha existido siempre. O sea, casi como que, pues, Adán y Eva también vendrían a ser judíos. No lo sé si lo ven así. Pero ahí viene la... Entonces, si yo digo que estudio las raíces judías, tendría que hablar de estudiar desde ese tiempo que ellos regresan de Babilonia en adelante y dan una estructura a la fe. Ahora, raíces cristianas es más acá en el tiempo, porque tenemos que tener en cuenta algo, que también esto de pronto hay personas que se van a sentir tocadas por eso, pero solo evalúelo, solo le pido eso, evalúelo. Evalúelo. El Mesías prometido a Israel, él no fundó una religión. Y usted lo puede comprobar en los evangelios. Con Pablo, él nunca fundó una religión. Entonces, como tal, ¿él se llamó cristiano? No. Cuando usted encuentra que la Biblia dice que el Cristo o Jesucristo, esa es una manera de escribir desde un punto de vista de un autor que lo llamó así. ¿Por qué lo llamó? ¿Se llamaba Cristo? ¿Se llamaba Jesús? Tendríamos que investigarlo. Pero en realidad el cristianismo como tal surge es por el emperador Constantino, ¿sí? En el siglo IV, él decreta que la religión universal va a ser el cristianismo. Por supuesto que no es el mismo cristianismo que se vive de unos siglos para acá, pero él la llamó la religión cristiana. Entonces, si estudiamos las raíces cristianas, ¿nos referiríamos a ese cristianismo originado en Constantino o al tiempo del Mesías? Ahora, en el tiempo del Mesías, ¿se vivió el cristianismo? ¿Él se llamó cristiano? Tenemos que encontrarlo acá. Pero voy a concluir este primer episodio de Raíces de la Fe diciéndoles lo siguiente. Tenemos que encontrar las raíces de nuestra fe, que eso es lo que Pablo ha dicho en Romanos capítulo 11. Y las raíces de nuestra fe van más allá de un simple nombre, van más allá de una organización religiosa, van más allá de un estilo de religión. Las raíces de nuestra fe tienen que ver con nuestra vivencia como seres humanos. Las raíces de nuestra fe tienen que ver con nuestra relación con Dios. Yo nunca he leído en la Biblia, de pronto es un pasaje que se me ha pasado por alto tener en cuenta, pero yo he estudiado la Biblia, me gusta estudiar la Biblia y me gusta dudar de muchas cosas. Yo soy muy escéptico, pero nunca he leído en la Biblia que Dios esté preparando un lugar de salvación, un lugar de buena vida acá en la tierra, de sanidad y todo eso, para gente que tiene determinada religión. Yo no lo encuentro en la Biblia, a pesar de que las religiones creen que sí es así, pero eso no es cierto. ¿De qué le voy a dejar la inquietud hoy? Porque hoy ha sido un episodio simplemente muy somero, muy superficial, de que empiece a estudiar, no por tener más conocimiento, no por saber más que nadie, empiece a estudiar por estar convencido de lo que cree, por saber que lo que cree se va a trascender en ser un mejor ser humano. Ese es el ideal de este programa. Tenemos nuestro canal en YouTube, Raíces de la Fe. Suscríbase a nuestro canal, dele clic a la campanita para que le avisemos cuando sale un nuevo episodio. Síganos en Facebook, tenemos nuestro fanpage de Raíces de la Fe. Tenemos en Instagram, Raíces de la Fe. Tenemos también en iVoox y en Spotify el episodio de hoy en solo audio de Raíces de la Fe, para que lo escuche cuando quiera y lo pueda compartir. Comparta con cualquier persona esta enseñanza que yo espero que sea de edificación. Y si usted nos quiere escribir a un correo electrónico, nuestro correo electrónico es raicesdelafe1@gmail.com. raicesdelafe1@gmail.com. Mil bendiciones a todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe.